Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así como en los días de Elías, cuando la fe de un solo profeta trajo vida donde había muerte, así también en el siglo XIX, una mujer frágil y casi olvidada en su lecho de enfermedad se convirtió en un testimonio viviente del poder sanador de Cristo. Su nombre fue Carrie Frances Judy Montgomery. Su historia sería una chispa que encendería la fe de miles, preparando el terreno para el movimiento pentecostal moderno. Contexto: Carrie nació el 8 de abril de 1858 en Buffalo, Nueva York, en el seno de una familia cristiana devota de la tradición episcopal. Su padre, Eliasee Judy, era un empresario respetado y su madre, Emily, una mujer de oración y ternura espiritual en una América marcada por la guerra civil y el despertar de nuevas denominaciones evangélicas. En el hogar de los Judy mantenía la fe viva a través de la lectura diaria de las escrituras y la oración familiar. De niña, Carrie mostró una sensibilidad espiritual inusual. Su salud era frágil, pero su alma ardía curiosamente por Dios. A los 13 años ya enseñaba en la escuela dominical y escribía pequeños devocionales. No imaginaba que su vida sería una escuela de fe forjada en el fuego del sufrimiento. Llamamiento. En el invierno de 1876, cuando apenas tenía 18 años, Carrie sufrió una caída en el hielo que le provocó lesiones graves en la columna. La parálisis se extendió desde la cintura hacia abajo y de pronto los médicos declararon que nunca volvería a caminar. Durante 2 años y medio permaneció postrada en cama, dependiendo de otros para todo. Sus manos temblaban, su cuerpo se debilitaba y su fe fue puesta a prueba. Sin embargo, fue en esa cama de dolor donde comenzó su llamado. Una noche, mientras leía los evangelios, el Espíritu Santo le habló al corazón a través de Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Carrie entonces comenzó a creer que la promesa de sanidad no solo era para los tiempos bíblicos, sino también para los suyos. En febrero de 1879 leyó un testimonio de sanidad divina escrito por Sarah Miss, una mujer de fe de Cincinnati. Impresionada, Carrie escribió pidiéndole oración. Sarah le respondió con palabras de fe: créelo ahora, porque Cristo llevó tus dolencias en la cruz. El 26 de febrero de 1879, mientras oraba sola en su habitación, Carrie sintió una presencia divina envolverla. Decidió actuar en fe, se incorporó, puso los pies en el suelo y se levantó, y el dolor desapareció. Dio unos pasos, luego otros. En cuestiones de minutos, la joven, que había estado postrada por más de 2 años, caminaba por la habitación alabando a Dios. Ministerio. El milagro no solo restauró su cuerpo, sino que lanzó su ministerio. En 1880, Carrie comenzó a escribir su testimonio en un pequeño folleto titulado La oración de fe, que rápidamente se difundió por todo Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Su historia despertó esperanza en una generación marcada por el racionalismo y el escepticismo médico. En 1881 fundó El Triunfo de Fe, una revista mensual dedicada a testimonios de sanidad y vida espiritual. A través de sus páginas, Carrie conectó creyentes de todo el mundo que buscaba experimentar la plenitud de la redención de Cristo. Fue una de las primeras mujeres en dirigir una publicación cristiana de alcance internacional. En 1882 se trasladó a Pomona, Nueva York, donde fue la Casa de Fe, titulada también Casa del Descanso de Fe, un hogar de sanidad y oración. Allí recibía enfermos sin recursos, oraban por ellos y les enseñaban a creer en las promesas divinas. Muchos testificaban sanidades milagrosas y conversiones profundas. En 1890 se casó con George Montgomery, un empresario cristiano que compartía su visión. Juntos se trasladaron a Oklahoma, California, donde se establecieron en el Hogar de la Paz, una casa de descanso y oración que se convertiría en un punto de encuentro para misioneros, pastores y buscadores del Espíritu Santo. Fue allí donde años después William Seymour y otros líderes del avivamiento de Azusa Street encontrarían inspiración y apoyo. En 1908, tras el avivamiento de la calle Azusa, Carrie, con 50 años, buscó y recibió el bautismo del Espíritu Santo, integrado
integrando esta experiencia a su teología y ministerio, sirviendo de puente entre evangélicos y pentecostales. En 1917 se unió ministerialmente a las Asambleas de Dios, habiendo sido ya miembro fundadora. En 1914, Carey predicaba con un tono dulce pero firme, centrado en la fe activa y la santidad práctica. Su mensaje se resumía en una frase: Cristo no solo salva el alma, también sana el cuerpo y llena al creyente con poder para servir. Milagros y prodigios. En Buffalo, Nueva York, 1879, su propia sanidad fue el primer milagro documentado. Testigos de las familias, médicos locales y la iglesia episcopal de su comunidad. 1883, Pomona, Nueva York, una joven llamada Mary fue sanada de tuberculosis después de recibir oración en la casa de fe. 1885, Canadá, durante una visita misionera, oró por un hombre llamado J. Vlad, enfermo de reumatismo crónico. Se levantó y caminó sin dolor. 1892, Oklahoma, California, una mujer llamada Mr. Lewy, ciega desde hacía 5 años, recuperó la vista durante un servicio de oración en el Hogar de la Paz. Se cuenta que un hombre paralítico fue sanado mientras leía su revista en Inglaterra al declarar su fe en alta voz. Sanidad de A.J. Tomlinson, este futuro líder de la Iglesia de Dios de la Profecía, fue influenciado y sanado mediante los escritos de Carey. La sanidad de Dora Griffin. Dora fue sanada a través de la oración de Carey y luego abrió su propio hogar de sanidad. La sanidad de Finis. Este hombre fue sanado en una reunión de la Alianza y luego inició su propio ministerio de sanidad siendo apoyado por los Montgomery. La sanidad de su esposo, George Montgomery. Antes de su matrimonio, George fue sanado de diabetes mediante la oración de fe por John Alexander Darwin en un evento que lo consagró al servicio del Señor. Testimonios personales. Sarah Jane llevaba 3 años con fiebre nerviosa. Cuando la hermana Carey oró por mí, una paz me envolvió. Esa misma noche dormí por primera vez en años. El reverendo James, 1890, San Francisco. Llegué agotado, dudando de todo. En la casa de paz hallé descanso. Fui lleno del Espíritu y regresé a mi iglesia con nueva vida. Mr. Louis, 1892, mis ojos veían solamente sombras. Cuando la hermana oró, vi su rostro. Lloramos juntos y alabamos al Señor. William, 1903, Hogar de Paz, oraron por mi esposa moribunda. No fue sanada, pero recibimos una paz tan grande que su partida fue un acto de fe. Comprendí que el mayor milagro es confiar. Legado, Triunfo de la Fe, su revista que se publicó interrumpidamente durante 60 años, sirvió como una columna vertebral de enseñanza y aliento para el incipiente movimiento de santidad, sanidad y pentecostal. Hogar de la Paz, la institución que fundó en Oklahoma, sigue en funcionamiento hoy, más de un siglo después, como un ministerio sin fines de lucro que sirve a la comunidad cristiana. Puente denominacional, su reputación y equilibrio le permitieron ser un puente vital entre el evangelicalismo tradicional y el emergente movimiento pentecostal, presentando el bautismo del Espíritu Santo sin el fanatismo que a veces lo acompañaba. Modelo de liderazgo femenino. En una época de grandes restricciones para la mujer, ella, junto a figuras como María Woodworth, abrió camino para que las mujeres enseñaran y predicaran y lideraran. Es la única mujer en lista entre los fundadores claves del movimiento de sanidad divina, como Charles Curley y A.B. Simpson. Fracasos y controversias. Por ser mujer predicadora en los años 1889, muchas iglesias le cerraron sus puertas simplemente por ser mujer que osaba enseñar y predicar públicamente. Ella trascendió esta barrera, encontrando plataforma en la incipiente Alianza Cristiana y Misionera y en otras audiencias valientes. Por ministrar a afroamericanos. Era una era de segregación racial profunda. Fue criticada y rechazada por atreverse a predicar y orar con personas de colores. Siguiendo el ejemplo de su mentora, Sarah Miss, su corazón pastoral se negó a discriminar, donando incluso tierras para un hogar para personas de edad y enfermas de color en el año 1892. Carey fue criticada por algunos líderes eclesiásticos que consideraban la doctrina de sanidad física como fanatismo. En particular, médicos de su época calificaron su caso de recuperación psicosomática
Sin embargo, testimonios médicos posteriores confirmaron la ausencia de lesiones físicas permanentes. También enfrentó tensiones doctrinales dentro del movimiento de santidad al apoyar la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con manifestaciones. Algunos la tildaron de extremista, aunque ella siempre buscaba mantener unidad y moderación. Su lema ante la crítica era simple: si no puedes creer, al menos no impida que otros lo hagan. Conclusión: la vida de Carrie Judy Montgomery nos recuerda que la fe no es una emoción, sino una decisión arraigada en la palabra viva. Su testimonio muestra que incluso desde el lecho del sufrimiento Dios puede levantar instrumentos para cambiar la historia. Su voz aún resuena: cree y verás la gloria de Dios. La sanidad, la santidad y el poder del Espíritu siguen siendo promesas vigentes para quienes confían plenamente en Cristo.